Buen día, lumbrerino, ¿cómo estás? Nuevamente te saluda el profesor Aponte. Hoy vamos a tener una clase súper espectacular que viene a ser La Guerra del Pacífico, o simplemente también conocido como el guano y el salitre. En este punto, chicos, vamos a conceptualizar qué fue esta guerra entre Perú y, bueno, supuestamente conocido como la guerra con Chile, pero no fue así. Este conflicto, esta guerra fue un conflicto bélico armado en el cual se enfrentaron los países de Perú, Bolivia contra Chile e Inglaterra, desarrollado entre los años 1879 hasta el año 1883. A este conflicto también se le conoce como la Guerra del Guano y el Salitre. A ver, chicos, si tú te das cuenta, hemos puesto allí a Perú y a Inglaterra resaltando, a Chile un poco y a Bolivia no. ¿Por qué? Muchos piensan que fue solamente un enfrentamiento entre Perú y Chile. No fue así. Fue un enfrentamiento entre Perú, Bolivia, un tiempo. Posteriormente se retira de la guerra y nos deja con todo este problema contra Chile y su aliada Inglaterra, que en ese entonces era una potencia mundial. Inglaterra o Gran Bretaña, no hay problema. Entonces, chicos, era un enfrentamiento, una guerra en desigualdad, en condiciones totalmente desfavorables para Perú. ¿Cuáles fueron las causas? La delimitación fronteriza defectuosa que tenía en este caso Bolivia y Chile. También la ambición de las riquezas por parte de los capitales ingleses, tanto chilenos y obviamente de Inglaterra o Gran Bretaña. ¿Cuáles eran esas ambiciones, esas riquezas? El guano y el salitre. El guano, recordemos pues que es un elemento muy importante y que provoca que el Perú durante los años 1845 hasta el 72, 1872, tenga una gran bonanza, pero lastimosamente fue efímera o falsa, mejor dicho, ya que no hubo un desarrollo sostenible y solamente los únicos favorecidos de esta exportación y explotación del guano van a ser los terratenientes y los consignatarios, clase intermediadora. Y el salitre, que era un elemento muy importante para la revolución industrial, tanto en Inglaterra, Europa y obviamente también para Estados Unidos. Otra de las causales va a ser el pacto de alianza defensivo entre Perú y Bolivia en el año 1873. Este hecho va a tomar como pretexto también para que Chile nos declare la guerra a nosotros, ya que decía que este pacto de alianza defensivo no era defensivo, sino era totalmente ofensivo contra Chile. También viene a ser la expedición política Lavalle en Chile. ¿En qué consistió eso? Cuando Chile tiene un enfrentamiento, un problema político con Bolivia, Bolivia nos pide el apoyo. Como nosotros habíamos firmado un tratado defensivo, entonces el Perú moralmente tenía que interceder en esta riña, en esta rivalidad política entre Bolivia y Chile. Manda al político Lavalle hacia Santiago y los chilenos toman como pretexto manifestando de que esta expedición política no tenía fines políticos, sino fines expiatorios. Quiere decir que habíamos ido, disque, para los chilenos, a espiarlos. Entonces se expulsa esta delegación de los políticos liderados por Lavalle y manifiesta pues que el Perú había ido a espiar a Chile para ver cómo estaba conformada.
va a ser una de las causales, entonces ello para que Chile también nos declare la guerra. En este punto, muchachos, vamos a observar pues el pretexto que tuvo Chile. ¿Cuál fue el incremento de los 10 centavos por quintal de salitre extraído? ¿Qué quiere decir? El Estado boliviano, liderado por el presidente Hilarión Daza y el Congreso de esa época, le aumentan el impuesto a las empresas chilenas en 10 centavos por quintal, por cada 15 kilos. Estas empresas chilenas estaban pues en Bolivia, en la zona de Antofagasta, y por lo tanto tenían que pagar impuesto. Este incremento fue solamente de 10 centavos, pero los chilenos manifestaron pues que habían firmado un tratado en el cual no iba a haber incremento de impuestos por varios años, pero el Estado boliviano y el Congreso boliviano se dio cuenta que este tratado que habían firmado el Congreso anterior había sido fraudulento, es decir, prácticamente era un engañamuchachos, o en otras palabras solamente se engañaba, o los únicos favorecidos eran pues las empresas chilenas y los desfavorecidos, los engañados, el Estado boliviano. Ese fue el pretexto para que declare la guerra a Bolivia y posteriormente hacia nosotros. Los gobernantes en esta época, te vas a dar cuenta, chicos, que en el Perú hubo una crisis política. En cambio, en Chile y que decir Inglaterra sí tenían una estabilidad política. Por ejemplo, el Perú durante estos años de guerra, del año 79, 1879 hasta el año 1883, hubieron los siguientes presidentes: Mariano Ignacio Prado, Miguel Lapuerta, Nicolás de Piérola, García Calderón, Lizardo Montero y Miguel Iglesias. Varios traidores que eran gobernantes del Perú de esa época. En cambio, en Bolivia, Hilarión Daza, Narciso Campero fueron los presidentes durante este periodo. Claro, hasta el año 1880, en el cual después de la batalla de el Alto Alianza, Bolivia se retira de la guerra y nos deja con este problema. En cambio, en Chile existían solamente, durante este periodo hubieron dos presidentes: Aníbal Pinto, quien nos declaró la guerra y luego concluye su gobierno, y en elecciones en plena guerra hay elecciones en Chile y sale ganando Domingo Santa María, y él, o con este presidente, se termina el conflicto entre Perú, Chile e Inglaterra, ya en ese entonces. Su aliada era Gran Bretaña o Inglaterra. Allí en esa época, ¿quién estaba gobernando? La reina Victoria. Durante esos años, el Papa fue León XIII. Supuestamente este Papa tendría que haber velado por la estabilidad política, la paz mundial, pero como Gran Bretaña era una potencia en ese entonces y era aliada de Chile, el Papa no dijo nada, simplemente calladito, y el conflicto siguió hacia adelante, su trayectoria, su curso. En este punto, muchachos, te vas a dar cuenta del mapa, la zona del conflicto en un primer momento, ya que esta guerra va a estar dividida en dos etapas: la campaña marítima y la campaña terrestre. La campaña marítima, chicos, se va a dar inicio el 12 de abril, pero ¿cuándo Chile nos declara la guerra? Chile nos declara la guerra el 5 de abril de 1879. 7 días después, el 12 de abril, se lleva a cabo el primer combate. Obviamente se llama combate porque se realiza el enfrentamiento, el conflicto se realiza o se lleva a cabo en mar. Cuando es en tierra se llama
se llama pues contienda o batalla, pero cuando es en alta mar o en el mar, combate. Bien, el 12 de abril se llevó a cabo el primer conflicto, el primer combate. Fue una victoria, una leve victoria para los patriotas, es decir, para nosotros, para el Perú. Al mes siguiente, el 21 de mayo del año 1879, se produjo la gran victoria peruana en el famoso combate de Iquique. Allí el Huáscar y la Independencia se van a enfrentar contra la Covadonga y la Esmeralda. La Covadonga huye, la Esmeralda es derrotada por el Huáscar y la Independencia iba detrás de la Covadonga para capturarla. Pero, lastimosamente, la Independencia choca con un arrecife y naufraga, es decir, perdimos en ese combate nuestra mejor embarcación, que fue la Independencia. Desde ese entonces, desde mayo hasta octubre, el Huáscar tenía que, al mando de Miguel Grau Seminario, que en ese entonces dejó la política para retornar a la vida militar, porque él fue un diputado del Perú en esa época. Es más, cuando se lleva a cabo la guerra, Chile nos declara la guerra, él se levanta del Congreso, pide permiso a los políticos para retornar a la vida militar, y el Congreso le dice pues que no se preocupara a Miguel Grau, que vaya a la guerra y que su escaño, es decir, el lugar donde él se sentaba en el Congreso, iba a esperarlo. Como nunca regresó Miguel Grau Seminario porque murió en combate, su sitio, su escaño, el lugar donde él se sienta en el Congreso sigue intacta. Si ustedes se habrán dado cuenta, debajo de la mesa presidencial del Congreso hay un asiento de madera, netamente de caoba, que está protegida. Ese es el asiento de Miguel Grau Seminario, la original. Hasta el día de hoy queda y seguirá quedando por los siglos de los siglos. Amén. Bien, muchachos, entonces desde ese entonces, después del combate de Iquique, el Grau era el único contraalmirante y almirante que dirigía pues la Armada peruana, en este caso que manejaba el Huáscar, nuestro monitor blindado Huáscar, hasta octubre. ¿Cómo hizo posible Miguel Grau enfrentarse a las embarcaciones chilenas? Bueno, pues no le daba cara, es decir, Miguel Grau Seminario, al mando del Huáscar, atacaba los balnearios chilenos, puertos chilenos, algunos lugares, las costas chilenas, y cuando llegaban las embarcaciones chilenas de guerra, el Huáscar huía, ya no estaba en ese lugar. Hasta que el 8 de octubre del año 1879 se produjo el combate de Angamos. Allí lastimosamente es una derrota para nuestra Armada peruana y el fin de la campaña marítima. Prácticamente el 50% de esta guerra estaba en manos de los chilenos. Ese día el Huáscar y la Unión estuvieron allí contra el O'Higgins, Blanca Encalada, el Cócranes, la Covadonga, el Loa, entre otros. El Huáscar, con Miguel Grau Seminario, le dice al comandante de la Unión, una embarcación que era de madera, más simple, le dice pues al comandante García, y García le dice que huya, que regrese a Lima, pidiendo pues o diciendo cómo estaba la situación y que ya en alta mar había sido una derrota y triunfo para los chilenos. La Unión llega a Lima y el Huáscar pues tiene que hacerle frente a estas embarcaciones chilenas. Ya sabemos cuál fue el resultado. Miguel Grau Seminario muere y luego pues Pedro Garezón, el último de los comandantes o el quien tenía el alto rango después de Grau, y cuando ya murieron los demás comandantes del Grau, del Huáscar, en este caso Pedro Garezón, que era un joven alférez, junto con Fermín Díez Canseco,
Gervasio Santillana, llegan a la conclusión de que el Huáscar no tiene que caer en manos de los chilenos. Eso también había sido una orden de Grau. Así que antes de que sea una derrota total, comienzan a abrir las válvulas para que el Huáscar se hunda. Lastimosamente los chilenos llegan a abordar el Huáscar, cierran las válvulas, lo capturaron y actualmente se encuentra pues en la zona, el Huáscar se encuentra pues en el puerto de Talcahuano, en la zona de la región del Biobío, y es uno de los museos de la Armada chilena. Lastimosamente perdimos el Huáscar. Chile no nos los va a devolver, difícil, y bueno, es prácticamente un triunfo para los chilenos el tener nuestra mejor embarcación, el Huáscar, de esta guerra. En este punto, chicos, ahí estoy poniendo el regalito. Tienes que elaborar un mapa conceptual del tema, obviamente la guerra con Chile. Ojo, solamente es una primera parte. Ya en la siguiente clase veremos pues la parte de la campaña terrestre y acá en Lima los enfrentamientos que va a tener la guerra con Chile, entre Chile e Inglaterra, el Perú, acá. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema. La próxima semana vamos a seguir continuando con el estudio de la historia. Hasta luego, cuídate.